mis pecados antes de Antes de que la hermana Brenda antes de que me pregunte. Sí. Ah, ya va, ya te entendí, Darío. La seña. Mira. La seña. Ah, aquí está. Listo. Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno tenerles aquí, ¿verdad? Este miércoles. Gracias a los hermanos que nos acompañaron recién terminando el tema de la oración. Ahí habían muchas peticiones. Allí están escritas si quiere usted apoyar en oración a cada una de las familias ahí. Pero qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estamos todos aquí, ¿verdad? Un buen grupo. Gracias a Dios, al profe Raúl. Saludos ahí a la familia Laya también, hermana Georgina, hermana Brenda, a la familia Soriano, a la familia Mora, por ahí también, un gusto. Doña Sonia y Douglas, su hijo, están conectados también. Un gusto tenerles acá. También a los Cáceres y a Cristian también por ahí. Un gusto. Dios les bendiga. Sí, se van agregando. Aquí está Keila también. Entonces, qué bueno que nos acompañan. Esta clase va a ser un poquito diferente a las otras clases, porque vamos a hacer tal vez una dinámica un poquito diferente, ¿verdad? Pero vamos a animarlos ahí a que podamos seguir aprendiendo, ¿verdad? Estamos ya en miércoles 18 de agosto. Estamos en la clase número 9 del estudio de la carta de Primera de Juan. Así que, como es ya normal, ¿verdad? Estamos allí después de la reunión de oración, nos quedamos para el estudio de la Biblia de un solo, ¿verdad? Entonces, el desafío para esta semana era leer, ¿verdad? Primera de Juan 4, del 1 al 21. Todo el capítulo de Primera de Juan 4. Entonces, y estar memorizando Primera de Juan 4, 7. Es muy bonito, casi el capítulo se divide, hay dos temas principales del capítulo 4. David estuvo enseñando la semana anterior acerca de los falsos maestros, del anticristo y demás. Ahora, ¿verdad? El capítulo 4 nos habla de otro tema, otro tópico, ¿verdad? Entonces este versículo era muy apropiado a esta parte también, ¿verdad? Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces este es el versículo primero que vamos a estar estudiando, pero también es el versículo de memoria de esta semana. Así que repáselo allí, escríbalo. Sé que hay una persona también que los escribe y lo pone en el espejo, ¿verdad? Esa es la forma. Ahí uno va al espejo, va al baño y ahí uno lo recuerda, aunque esté un papelito así, ¿verdad? Pero qué bueno. Ánimo, y sí se puede memorizar, así que no hay problema. No hay límite de edad para no memorizar. Así que, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, bueno, ¿de qué trata la carta de Juan en el capítulo 4 del 7 al 21? Entonces, esos son los capítulos para hoy. Vamos a ver una vista general y estos versículos que vamos a leer el día de hoy, el tema principal es que Dios es amor. Dios es amor. Y no solo el mero conocimiento, ¿verdad? Ah, yo sé que Dios es amor, listo. No, ahora nuestra responsabilidad va en que debemos amarnos unos a otros. Y ahí lo explica en varios versículos. Y lo vuelve a repetir y lo explica, lo dice de otras palabras, pero la idea es esa. Que Dios es amor y que usted me tiene que amar a mí y yo lo tengo que amar a usted. Usted la tiene más complicada, ¿verdad? Porque sí, hay hermanos que somos difíciles de amar, entonces, pero hay otros hermanos que son muy fáciles de amar, así que, pero la idea es eso, ¿verdad? Poder amar a los demás. Entonces, vamos a hacer, en esto consiste la actividad diferente del día de hoy. Los que están acá, vamos a elegir un número del 1 al 10.
Entonces, en la próxima diapositiva vamos a hacer ahí una lista y cada uno va a elegir un número hasta completar el número 10. Y cada número va a tener una pregunta muy fácil, muy básica, y usted debe leer esa pregunta en su Biblia y responderla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, usted puede escribir en el chat. Usted puede escribir en el chat, los que estamos ahorita conectados, puede escribir en el chat qué número quiere. Y entonces ahí le vamos a dar la pregunta y vamos a dejar unos 5 minutos. Es sencillo, no es tan complicado, no es tan teológico, sino que el versículo da la respuesta, sí, ¿verdad? Entonces, y puede responder, si quiere responder allí escribiendo en el chat o quiere responder habilitando su micrófono, no hay problema, ¿verdad? Entonces, allí. Entonces, vamos a dejar ahora aquí. Vamos a ver, hermanos. ¿Quién le gustaría agarrar o qué pregunta le gustaría agarrar a cada uno? Son fáciles, no se preocupen. Confíen en mí. A mí me gusta el número 7. Yo siempre elijo el 7 en todo. Número 7. Bien, doña Sonia. Ahorita la vamos a inscribir entonces en el número 7. Doña Sonia. Los Cáceres, número 1. Cáceres. Ahora. Emilia Cáceres. Número 3. Ana Georgina, ¿verdad? Sí. Ahorita la vamos a poner aquí, hermana Georgina. Brenda, el 4, póngame. Ven. Ahí eligieron el 7. 2 veces. Ah, perdón, no estoy Cristian. viendo en el chat. Cristian llegó me tarde. puede- Yo voy al 5, Nubia va al 6, pero Cristian llegó tarde al 7. ¿Quién es el número 6? Perdón. Nubia. Número 2. Nubia 6, profe número 2. Ay, perdón, que se me perdió el mouse aquí. ¿Algún gato tiene? Hermano Raúl y Nubia. Cristian, ¿cuál querés? Cristian, el 8, 9, 10. Darío, las preguntas no las veo, están ahí en el post. Ahora las vamos a poner. El número primero. Elige el número y después le vamos a dar su pregunta. Ah, bueno, yo quiero el número 10. Cristian dice el 9 y David dice el 10. Falta el 8. ¿Quién se lo rifó? ¿Quién agarra el 8? Keila. Ajá. Vamos, Keila, vamos a ver. Listo. Entonces ahora sí, la presentación. Perfecto. Entonces, grábense su número, si no les damos ahí la opción, ¿verdad? Vamos a dejar entonces unos 5 minutos y vamos a contestar las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo es Dios en estos versículos? Fácil. Usted lee el versículo y vamos a. Primera es Juan, capítulo 4. ¿Verdad? ¿Cuáles son los, número 2, cuáles son los contrastes entre los que se conocen o no a Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Los que conocen a Dios son de esta forma, los que no conocen a Dios son de esta otra forma. ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros? La número 3. Ahí está el versículo. Dios muestra su amor de esta forma. ¿En qué consiste el amor de Dios? La número 4. Allí el versículo lo menciona. ¿Qué significa propiciación? Esa creo que es tal vez la más difícil de todas. Le tocó a Ron. Ah, excelente. He metido, vale. Gracias, Ronnie. Me Gracias, salvaste. Ronnie. Me Déjame salvaste. buscar aquí en Google de una vez. No. Bueno, la número 6. Si Dios nos amó, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Versículo 11. ¿Quién ha visto a Dios? Ese facilita, ¿verdad? Sí, ya la vi. El número 7. Bueno.
¿cómo sabemos que tenemos a Dios y estamos en Dios? Según el versículo 13, el número 8. El número 9, ¿cómo sabemos que tenemos a Dios y estamos en Dios? Según el versículo 15. Y la número 10, cuando dice la Biblia que soy mentiroso, versículo 20. Entonces ahí vamos a dejar unos minutos, pueden compartir en el chat, pueden mandar su respuesta al chat. Si ustedes ya la tienen, la mandan al chat, no hay problema. Pero si la quieren contestar con audio, está bien, ¿verdad? También estamos abiertos. Ya vamos a dar un tiempito, 2 minutos más. ¿O les parece si leemos todos los versículos de un solo? Nadie. O mejor lo vamos leyendo ahí, ¿verdad? De un solo. Mejor leyéndolo. Leyéndolo. Bueno. Excelente. Ujú. Entonces vamos a ir leyendo los versículos y vamos a ir contestando las preguntas entonces. Siete y ocho. ¿Cómo es Dios en estos versículos? Vamos a leer el versículo 7 y 8. Ajá. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, ¿a quién le toca la pregunta? La número 1. No, los Cáceres, no. Sí, los Cáceres. Sí. Ujú. ¿Cómo? Pueden leer el versículo y después contestamos su pregunta. Todo el capítulo 4, Darío. 4, no, versículos 7 y 8. Es que, perdónenos, estamos manejando. Estoy manejando con mis hijos, pero mi esposa va leyendo. Si quieres, él lo leo yo. No, tranquilo, o sea, ¿cómo es Dios en estos versículos? O sea, todo el capítulo no, sino que solo el 7 y el 8. Solo el versículo 7 y 8, correcto. Perfecto. Entonces, ¿cómo es Dios en estos versículos? Dios es amor. Ahí está. Dios Excelente, es- así, ¿verdad? Sencillo. definitivamente. Y dice el versículo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Excelente. Muy bien, así es, ¿verdad? ¿Cómo es Dios en estos versículos? Dios es amor. No vamos a buscar las palabras teológicas, no vamos a buscar complicarnos. No dice, ojo, ¿verdad? No dice el versículo, Dios tiene amor. No, Dios es su amor. En esencia, Dios es amor. Y a veces uno pregunta, ¿verdad? Bueno, si Dios es amor, ¿por qué permite lo de los talibanes? ¿Por qué permite lo de la Delta, lo de la coronavirus? ¿Por qué? Bueno, por nuestras propias decisiones, por nuestro propio pecado. Estamos viviendo en un mundo que tiene pecado, caído, y entonces reacciona de esa forma, ¿verdad? El mundo reacciona de esa forma, pero Dios tiene amor. Dios es amor, perdón. Y Dios tiene amor para con nosotros y Dios nos protege. ¿Por qué? Dice otro versículo, por su misericordia no hemos sido consumidos. Ahí no, y ya vamos a ver los otros versículos. Bueno, la número 2. La número 2. ¿Quién le toca la número 2? Profe Raúl. El contraste, ¿cuáles son los contrastes entre los que conocen o no a Dios? La diferencia está en conocer o no conocer a Dios. El que ama, conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. El contraste está claro, no hay dudas. Por sus frutos los conoceréis. Lucas 6:43 marca ese contraste. Los frutos del Hijo de Dios son unos, los hijos de las tinieblas son otros.
Entonces, si estamos con el Señor, nos distinguimos. Si no estamos con Él, también a la vista está nuestra vida. Muchas gracias, profe Raúl. Gracias a la familia Cáceres también por responder ahí en el camino, en su viaje. Pero eso es verdad. Dios nos da de su amor. Y el que conoce a Dios responde de esa forma. Y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué tantas matrimonios están fallando o infidelidades o situaciones y todo? Bueno, ¿por qué? Porque no tienen amor. ¿Por qué tanta violencia? Porque la persona no conoce a Dios y no tiene amor por las personas. Hay otro versículo más adelante, ¿verdad? En los últimos días el amor de muchos se va a enfriar y van a haber situaciones complicadas. Bueno, estamos viviendo, la gente no tiene amor. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Listo, gracias, profe Raúl. Vamos a ver la pregunta número 3. De la hermana Georgina, ¿verdad? Sí. Voy a leer el versículo y luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces Él mostró su amor para con la humanidad, ¿verdad? Enviando a su Hijo unigénito al mundo y nos dio vida eterna, ¿verdad? Para que vivamos por Él. Es el regalo que Él nos dio, enviando a su Hijo al mundo. Muy bien, gracias, hermana. ¿Tenía Dios que enviar a Jesús a morir? Era responsabilidad. Dios hizo el mundo y bueno, era responsabilidad de Dios, entonces Dios tenía que mandar a su Hijo. No, No. Dios mostró su amor, nos demostró su amor de esa forma, que nos amaba tanto que envió a su Hijo. Entonces, tenemos, ¿verdad?, que darle gracias a Dios por su amor. No lo comprendemos. Creo que algunos de los que están acá ya son padres, otros están allí, pero ¿estaría dispuesto usted a entregar a su hijo pequeño o a su nieto, su sobrino, alguien por una persona que acaba de matar a alguien, por una persona que acaba de cometer un homicidio, una violación? ¿Estaría dispuesto usted? Por eso no podemos llegar a comprender qué tan grande es el amor de Dios, que aún siendo malos, siendo pecadores, Cristo nos amó, ¿verdad? Y Dios nos amó. Muy bien, excelente, gracias, hermana. Pregunta número 4. Ana Brenda, ahora. Sí. Dice, ¿en qué consiste el amor de Dios por nosotros? Dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios, que Él envió a su Hijo. Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor de Dios. Así es, ¿verdad? Gracias, hermana Brenda. Y no es que yo soy bueno y amé a Dios. Primero, no. Él dio el primer paso. Él dio el primer paso y él dijo, me interesa, ¿verdad? Me interesa la humanidad y voy a hacer algo para restaurar la comunión con las personas. Y lo hizo, ¿verdad?, a través de Jesús. Entonces, él dio el primer paso, él hizo todo, ¿verdad?, por nosotros. Ahora, la pregunta número 5, creo que Ronnie la tiene, sería, ¿verdad? Así ¿Qué es, significa correcto. propiciación? La difícil, ¿no? Esa es la pregunta teológica. Bueno, el versículo es el mismo, ¿verdad? Primero Juan 4, 10. Sí, ¿verdad? Sí. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Entonces ahí investigando un No, poco no, no, así, lo voy a haber cargado. versión rápida, No. la propiciación es el pago que se hace por algo. Entonces lo que el versículo está diciendo es que, en resumen, ¿verdad? Es como un sacrificio, un pago que se hace por algo. Y lo que dice el versículo es que Dios, por amor a nosotros, envió a su Hijo en pago o para satisfacer la culpa de nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados. Sí, es correcto, Ronnie. Él envió el pago, ¿verdad? Yo, como dice el otro versículo, ¿verdad? Que yo tenía que haber muerto en una cruz por mi pecado, pero Cristo murió por nosotros. En otro lugar se dice, él satisfizo, ¿verdad? Jesús fue el sacrificio y Dios lo aceptó, ese sacrificio de Jesús, el sacrificio perfecto de Jesús por nosotros, ¿verdad? Por las cosas malas que nosotros habíamos hecho. Listo. Gracias, Ronnie. Gracias, gracias. Pregunta número 6. ¿Quién la tiene por allí? Sí. La pregunta número 6 es, si Dios nos amó, ¿qué tenemos que hacer? Se dice, amados, si Dios nos ha amado, sí debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues está clarito, amarnos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Gracias, novia. Y así, ¿verdad? Esta carta es muy práctica, muy sencilla, muy directa. Y dice, Dios lo amó a usted. A usted, al que está a la par, en el cuadrito a la par también, al que estamos aquí. Dios lo amó a usted. Sí, ame a su hermano. Aún a su vecino, que es difícil. Aún a su familiar que se está peleando con usted. Aún a su compañero de trabajo. Ámelo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo amó a usted. Dios ya lo amó a usted. Así que responda conforme a ese amor a las demás personas. Gracias, novia. Gracias también por la ayuda con eso. Pregunta número 7. Creo que es doña Sonia. Sí. Ah, perfecto. La pregunta era, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Así Nadie es. le ha visto. Así es. ¿Por qué? Hay otros versículos que amplían esto, ¿verdad? Nadie puede ver a Dios y vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en nuestra carne, somos pecadores, hemos hecho cosas malas, pensamos cosas malas, decimos cosas malas. Entonces nosotros con nuestra humanidad no podemos ver a Dios, que es un Dios santo. Entonces, pero hay otras personas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento que Dios se les manifestó, pero solo pudieron ver, ¿verdad? Alguna parte de Dios, pero no pudieron verlo así directamente y todo. En el caso de Isaías, ¿verdad? Hasta que Dios lo limpió, ¿verdad? Pero sí, ¿qué es lo que nos dice aquí? Nosotros no hemos visto a Dios, pero debo responder con el amor que Dios me dio, debo responder a las demás personas que sí las he visto. Ese es el punto ahí, ¿verdad? No puedo ver a Dios y decir, amo a Dios. No. ¿Cómo lo voy a responder? ¿Cómo lo voy a reflejar? Mencionaba el profe Raúl. Con mis actos a las demás personas. Allí voy a demostrar que en verdad soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Entonces, muy bien, excelente. Gracias, doña Sonia. Vamos a ver pregunta número 8. ¿Alguien la tiene por allí? Yo. Ajá. El versículo dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. La pregunta dice, ¿cómo sabemos que tenemos a Dios y estamos en Dios? Según este versículo, sabemos que tenemos a Dios y estamos en Dios porque nos ha dado de su espíritu. Excelente. Y no estamos inventando, no estamos... ¿Cómo usted puede mostrar que es cristiano? Tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. No, en otro. Los que van a recibir la capacitación de consejería bíblica en la parte de santificación,
en uno de los videos ahí, Charlene está hablando sobre muchas de los milagros que sucedieron cuando usted o yo puse mi confianza en Cristo, cuando yo creí en Cristo. Y esta es una de las cosas. Él nos dio de su espíritu. Entonces, cuando Él nos da de su espíritu, nos da su Espíritu Santo a nosotros, a usted y a mí, ahora conozco que soy hijo de Dios. Ahora conozco que estoy en Dios. Y algunas personas dicen, ay, es que mi conciencia me dice y no me deja dormir. Pero los cristianos sabemos que no es nuestra conciencia, es el Espíritu Santo que está en nosotros y nos dice, hey, hiciste esto, ya pediste perdón. Ah, hiciste esto con tal persona, ya pediste perdón. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros nos da la conciencia de que estamos en Dios y nos redarguye, dice otro versículo ahí, nos exhorta cuando hacemos algo mal. Bueno, ahora el siguiente versículo. Bueno, vamos a ver, el 14 lo voy a leer y después pasamos al 15. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahí bien puede ir otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Juan estaba seguro de que Jesús era el Hijo de Dios? Bueno, él lo vio, él lo experimentó, él testificó, es un testigo fiel de que vio a Jesús y creyó también en él, ¿verdad? Ahora el versículo 15. ¿Cómo podemos demostrar, verdad, que estamos en Dios y que permanecemos en Dios? ¿A quién le toca el número 9? Cristian, ahí está en el chat, ¿verdad? Está en el chat. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, tiene a Dios y está en Dios. Correcto. Entonces, ahí el versículo es más que claro, ¿verdad? Usted dice que Jesús es Hijo de Dios. Muy bien. Excelente. Entonces, Dios permanece en usted y usted permanece en Dios. Pero aquí hay una dificultad y puede pensar alguien, pero los demonios creen y tiemblan. Sí, pero usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y lo dice y lo confiesa y lo vive y como le dio de su amor, también va a amar a las demás personas. Entonces, esa es la diferencia ahora con respecto a allí. Entonces, pero usted dice que Jesús es el Hijo de Dios. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios está en usted y usted permanece en Dios. Vamos a leer los versículos 16, 17, 18, creo que el 19 también, porque la última pregunta es la del 20, ¿verdad? Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otro versículo que nos habla de permanecer en Dios. Ahora el 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quisiera contarles un chiste con respecto a esto, pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar para después. Pero es una anécdota, algo que le pasó a alguien. Pero no se preocupen, después lo vamos a ver. Ahora dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, no tenemos gran mérito. Ay, yo amo a Dios. No, Dios hizo lo primero. Nos amó a nosotros. Ahora vamos a ver la pregunta 10 que decía, ¿verdad? ¿Cómo o cuándo dice la Biblia que yo soy mentiroso? ¿A quién le tocaba la número 10? David. Sí, la Biblia dice mentiroso, sí. Sí, dice otra vez, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Perdón, el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, Juan, aquí en Juan, él llama mentiroso como 5 veces, ¿verdad? A la persona dice que nunca ha pecado o a diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, un rompecabezas es bello si tiene todas las piezas. Y para que un cristiano sea bello y de verdad pueda
brillar la luz de Cristo, tenemos que tener todas las piezas, incluyendo que tenemos que amar a nuestros hermanos, ¿verdad? A lo mejor no nos gustan ciertos hermanos en Cristo, ¿verdad? No somos mejores amigos con ellos, pero tenemos que amarlos. Gracias, David, gracias. Y ahí está, ¿verdad? No me puedo engañar yo mismo, decir, no, yo amo a Dios, pero viene alguien y me pide algo y yo, no, Dios le va a proveer, no se preocupe. ¿Tiene hambre? Si Dios le va a proveer, vamos a orar, venga, oremos para que Dios le provea. No, usted que está ahí a la par, ¿verdad? Dele va a compartir la mitad de la tortilla que usted tiene. Bueno, es lo que Dios le proveyó y es lo que va a compartir, ¿verdad? Lo que usted tiene. Pero no podemos engañarnos a nosotros y mentirnos, ¿ve? Y tratar de mentirle a Dios, ¿no? Dios conoce, el profe Raúl mencionaba, Dios conoce nuestros hechos, nuestras acciones, y Él va a saber si somos mentirosos o somos genuinos, ¿verdad? Y amamos a los hermanos también por medio de las cosas que hacemos. Ahí está bien. Muy bien, excelente. Tenemos unos minutos todavía. Vamos a... hay unas preguntas que normalmente le hacemos al texto y faltaba el 21, no lo leímos, lo vamos a leer ahorita. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, una de las preguntas, la pregunta 4 es esa: ¿qué mandamientos nos dice este pasaje? Y aquí está el mandamiento, porque lo dice claramente, ¿verdad? Tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un mandamiento, ahí está. Entonces vamos a contestar las preguntas. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? ¿Qué aprendemos acerca de Dios el Padre, de Jesús o del Espíritu Santo? Alguien que me diga así, de lo que pudo leer o de lo que pudo con las preguntas, comprender algo que dice el pasaje acerca de Dios. Escuchamos. Dios es amor. Dios es amor. Muy bien, excelente, ¿verdad? Eso aprendemos acerca de Dios. Él es amor. Jesús pagó por nuestros pecados. Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando mencionaba ahí la propiciación. Y también habla del Espíritu. Ajá. Y que Él nos dio ese Espíritu. Que el Espíritu está en nosotros, en los que hemos creído en Él y que vivimos en el amor de Dios. Excelente. Muy bien, ¿verdad? Excelente, muy bien. Y aquí apunté algunas cosas más. Dios decidió amarnos. ¿Alguien obligó a Dios? No, Él por su propio amor, por su propia deseo, soberanía, decidió amarnos. A usted, así como es, a mí, así como soy. Ay, que Dios me conoce, ¿verdad? Dios decidió amarnos. Y esto, Dios dio el primer paso para arreglar nuestra situación con Él. Dios nos dio de su Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué aprendemos acerca de las personas? ¿Cuáles son las características de las personas que encontramos en este pasaje? ¿O cómo somos usted y yo? ¿Quién encontró alguna característica de estas? ¿Cómo son las personas? En primer lugar, somos pecadores porque por eso necesitábamos que Dios enviara a Jesús. No somos perfectos, ¿verdad? No somos perfectos. Y aún más, ¿verdad? La Biblia dice que, creo que la pregunta que contestó David, ¿verdad? A veces somos hasta mentirosos, ¿verdad? Ahí está, excelente, gracias. David mandó varios versículos ahí, ¿verdad? Acerca de cómo una persona puede engañarse, ¿verdad? Intentar engañar a Dios, ¿verdad? Entonces ya son características que tenemos. Dígame. Pablo decía: ¿quién podrá quitarme este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que debo hacer, si lo que no debo hacer, eso hago. Por el pecado. Sí, ¿verdad? Y hay algunas personas que dicen, ¿verdad? Y son de una filosofía de que no, voy a agarrar un lazo, un látigo y me voy a golpear a mí porque mi cuerpo es malo. No es eso, ¿verdad? Es mi voluntad que tengo que decir: Dios, quiero hacer algo, pero no es correcto, perdón.
Y ahí, ¿verdad? Pero es doblegar mi voluntad, mi deseo, mi boca, mi pensamiento y decirlo, Dios, aquí está. Entonces, sí, ¿verdad? A veces es muy difícil, ¿verdad? Porque queremos hacer cosas malas por tendencia, pero tenemos que venir a Dios. Tenemos que venir a Dios y amarlo, ¿verdad? Amarlo a Él y amar a las demás personas. Muy bien, excelente. Ajá, diga, por favor. Otro punto. Por esa razón, muchos consideran que su salvación se pierde. Sí, ¿verdad? Y es cierto, uno dice, no, soy tan malo, ni Dios me puede perdonar, ¿verdad? No, es que yo me conozco como soy de malo, pero por eso, ¿verdad? Dice el versículo, Dios es amor, o sea, no comprendemos el amor de Dios, que aún siendo como soy, Dios me amó, aún siendo lo que voy a hacer después también en el futuro, Dios me amó. Y alguien me ponía ese ejemplo, ¿verdad? Con respecto a eso, que cuando Jesús murió, todos mis pecados y sus pecados eran futuros. Entonces Dios murió por los pecados que usted ya cometió antes, Dios murió por el pecado que cometió hoy y Dios murió también por el pecado que va a cometer mañana. Oramos para no cometer esos pecados, pero decía primera de Juan, ¿verdad? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no es que somos salvos siempre salvos, pero sí, tenemos que confiar en eso, en ese regalo que Dios nos da, ¿verdad? De la salvación. Y ahí vamos en el siguiente punto, ¿verdad? Bueno, ahí ponemos, debo vivir para Dios, amar a los demás, puedo tener una relación con Dios, eso es algo que aprendemos acerca de las personas. Y ahí dice, ahí creo que no leímos en versículo, ¿verdad? Que en el juicio, ¿verdad? Podemos tener confianza. Y a veces podemos mentir e intentar engañar a Dios, pero ese es uno de los pecados que debemos evitar, ¿verdad? ¿Hay algún pecado que debemos evitar? ¿Hay alguna promesa para reclamar? ¿Qué piensan? ¿Qué dice el versículo, estos versículos? El hecho de no amar a mi hermano es un pecado que debo de evitar. Hermana Georgina dice que levantó su mano. Diga, hermana. Okay. No le escuchamos, hermana. Pero sí, Keila mencionaba ahora el hecho de que sí, que si amamos a alguien, ¿cómo? No, el pecado que debemos de evitar Ajá. es no mentir diciendo que amamos a las personas y no mostramos el amor a las personas. Porque es Sí. un pecado, pues. Y a veces solo es y publicamos así, aquí dándole un vaso de té al hermano aquí. No, no es para eso, es porque amamos a Dios, hacemos las cosas porque amamos a Dios, ¿verdad? Entonces, si no engañarnos a nosotros ni intentar engañar a Dios, que no podemos hacerlo, ¿verdad? Ahí lo puse con palabras muy fuertes, ¿verdad? No ser hipócrita, debo ayudar y amar a los demás y buscar el amor de Dios como una promesa, ¿verdad? ¿Algún mandamiento? Lo que mencionábamos al comienzo, ¿verdad? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es su mandamiento. Y así, por eso Juan repite muchas veces esto de amar a los demás. Porque si usted ama a su amigo va a ver que hay algo diferente en usted y es Dios. Y él va a creer en Dios también. ¿Por qué? Porque usted lo ama a él. A su vecino, si usted ama a su vecino va a decir, él es diferente. ¿Qué tiene él? Y va a investigar y va a decir, él es cristiano. Yo también quiero ser como mi vecino. Yo también quiero ser como él, como usted. Entonces, si usted ama, usted también va a predicar también, aún con su testimonio ahora también. Pero tenemos que amar. A veces es difícil, como mencionamos ahí, ¿verdad? Algunos. Pero Dios nos da, ¿verdad? Su amor para también dar ese amor a los demás. Bueno, terminamos entonces capítulo 4 y el desafío leer capítulo 5, todos los versículos del 1 al 21 y memorizar, ¿verdad? Primera Juan 5 del 13 y 14. Ahí lo vamos a estar enviando al chat, los versículos para memorizar, pero
Nos conectamos ahí el próximo miércoles, si Dios lo permite. Y bueno, antes de terminar, ¿verdad? Antes de terminar, pedimos oraciones también, ¿verdad? Por la familia Hansen. Ellos están viajando mañana. Y pedimos que oren también por la recuperación de Ryan de la operación en su garganta, en su esófago y todo. Entonces que él pueda recuperarse bien y viajar bien toda la familia mañana. Y orar, tener en mente las demás peticiones también que hicimos hoy y no estamos en contacto. Ronnie. Bueno, listo, hermanos. Sin más que agregar, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y entonces esperamos vernos el fin de semana, ¿verdad? El día domingo, Dios mediante, o el sábado si hay alguna actividad extra. Pero si no, entonces el día domingo ahí estaremos. Llegue temprano, ¿verdad? Para que nos ayuden también a instalar todas las cosas, a preparar todas las cuestiones del culto y las clases dominicales. Y entonces les deseamos una feliz noche a todos ustedes. Que descansen.